Ah, pero tú te pasas por acá porque tú eres la voz. Oye. Sí. Buenos días. Espero que se encuentren bien en sus casitas en compañía de sus familias. Este día nosotras vamos a dar el tema que forma parte de las pláticas del catecismo. Mi nombre es Susana y ella es Ruth. Y nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, platicando un ratito acerca de conocer más a nuestro amigo Jesús. El tema que hoy vamos a dar es el tema número 7 que está en nuestro libro del catecismo y es llamados a la conversión. Pero antes de continuar, hay que pedir primero la ayuda del Espíritu Santo, que es quien nos va a iluminar para poder hablar con claridad y de manera fácil y ordenada. Entonces los invitamos a que en su casita, con quien estén, su papá, su mamá, sus hermanos, sus abuelitos, puedan acompañarnos en la oración de inicio. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este día, reunidos aquí en tu casa, queremos pedirte que envíes sobre nosotros tu Santo Espíritu, que el Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón, para que podamos hablar las palabras que Él quiere, para que podamos proclamar su palabra por medio de nuestra boca. Que los oídos de quienes escuchan estén atentos y su corazón dispuesto a aprender más acerca de Cristo nuestro Salvador. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar nuestro tema, que como ya habíamos mencionado, el tema es llamados a la conversión. Pues bien, niños, yo le voy a preguntar a Ruth. ¿Tú sabes, Ruth, lo que es la conversión? No. No sabes. ¿Y ustedes, niños, en su casita, sabrán lo que es la conversión? Bueno, entremos entonces a nuestro tema. Conversión es cambiar, es ser diferente, es ser mejor. Quiere decir que nosotros muchas veces en nuestra casa, en la escuela, en donde nosotros nos encontremos, podemos tener un comportamiento correcto, pero tal vez no perfecto. Y ciertamente que en muchas ocasiones es muy difícil comportarnos perfectamente, pero a veces no lo hacemos tampoco muy bien. Entonces, en este caso, hablar de conversión es estar hablando acerca del acercamiento que vamos a tener en nuestras vidas hacia Cristo. Es decir, cambiar nuestra forma de ser, de pensar, de actuar con nosotros hacia los demás, tomados de la mano de Cristo, mirando a Cristo, dirigiéndonos a Cristo. Este proceso de conversión no es de un día hacia otro, es un proceso constante y permanente. Quiere decir que nosotros, conforme vamos avanzando, vamos a ir cambiando, vamos a ir siendo diferentes, pero ese proceso ya no puede regresarse, ya no puede dar marcha atrás, ya es un cambio que se va a quedar permanentemente en nuestras vidas. Vamos a poner el siguiente ejemplo de lo que es el proceso de conversión. Vamos a tener ahorita una pequeña ejemplificación de este proceso y vamos a comenzar con este cuentito que se llama De gusanita a mariposa.
Espero que les guste y pongan mucha atención, porque a través de eso podemos entender muchas de las cosas que vamos a hablar. Había una vez una pequeña gusanita que tenía muchas dificultades por ser gusano. Los pájaros se la habían querido comer muchas veces. Las personas la querían aplastar solo porque era un gusano. Entonces ya se había cansado de estar así. Estoy cansada de mi vida de gusano. Ya no aguanto más. Tengo que cambiar de vida. El gusanito comenzó a desplazarse hasta donde estaban sus amigos y entonces comenzó a platicarles algo que había decidido. Amigos, estoy muy contenta. He decidido cambiar de vida. ¿Vas a ser mosca? Si eres mosca es genial. Siempre andas en la basura y en la popó. No, yo no quiero esa vida. ¿Entonces serás escarabajo? No, tampoco. ¿Entonces qué quieres ser? Me gustaría ser como esas compañeritas que andan en las flores. ¿Quieres ser abejita? No, quiero ser mariposita. Ah. Pues querida amiga gusanita, tú puedes lograr ser esa linda mariposa, solo que tienes que seguir adelante, tienes que luchar, tienes que ser constante y valiente. Y así la gusanita comenzó su largo camino para alcanzar su sueño. Este camino no fue sencillo, porque tuvo que avanzar por caminos muy duros, donde había piedras, otros peligros como arañas, las mismas personas que siempre querían pisarla, los pájaros que se la querían comer. Pero ella siguió adelante porque ya había tomado la decisión de ser diferente y nadie la iba a detener. De repente llegó a un lugar en donde había flores y en donde había muchos árboles y se puso a descansar allí. De repente abrió los ojos y sintió miedo porque estaba encerrada como en una especie de globo. Entonces volvió a cerrar sus ojos y dijo: me quedaré dormida un largo rato para poder descansar y continuar con mi camino. No me voy a detener. Tengo que ser diferente. Tengo que cambiar. Estaba dispuesta a cambiar porque ya no soportaba más la situación en la que vivía. Pasó el tiempo y entonces la pequeña gusanita abría sus ojitos, pero veía que todavía estaba cansada para salir de ese lugar en donde se encontraba, pero no se desesperaba, seguía adelante sin perder la fe de que iba a lograr lo que ya había soñado. Entonces llegó un día en el que ella pudo despertar completamente y entonces sí tuvo la fuerza para continuar adelante. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando rompió el globito donde se encontraba, ya no era una gusanita, ahora era una bella mariposa. Aleteó y emprendió el vuelo
y comprendió que jamás volvería a ser gusano. Voló hasta donde estaban sus amigos. Hola amigos, logré mi sueño, me convertí en mariposa y soy muy feliz. ¡Qué bueno! Seguiremos siendo amigos. No dejes de visitarnos y disfruta tu nueva vida. Y colorín colorado, este pequeño cuento se ha terminado. Bien, niños. En ese pequeño cuento hubo un proceso de cambio. Todos los procesos de cambio llevan tiempo. Y como nos dimos cuenta, el cambio no es inmediato. Tenemos que caminar tomados de la mano de Dios para poder resistir los cambios que debemos de realizar. En el tema pasado ya vimos que Cristo vino a salvarnos. Dios Padre lo envió porque nos ama y Él no quiere que nosotros suframos ni tampoco que nos quedemos muertos eternamente. Por eso Cristo vino a salvarnos y al salvarnos pagó nuestras deudas y ahora podemos tener la oportunidad de resucitar a una vida nueva. En el ejemplo de la mariposita, podemos ver que este gusanito estaba cansado de ser gusano. ¿Y qué quería hacer Ruth? Mariposa. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer? Lograr su sueño. ¿Pero qué hizo? ¿Se esforzó? Sí. Y entonces, al esforzarse, también tuvo que pasar dificultades. Pero eso no quiso decir que el gusanito se detuviera. ¿O sí se detuvo? No. ¿Logró su sueño? Ajá. Y entonces pudimos ver que hubo una transformación. Exactamente. Entonces, ahora sí me puedes decir tú qué es conversión. Cambio. O lo que me dijiste ahorita. Transformación. Nosotros ahorita, si queremos de verdad conocer a Cristo, también tenemos que pasar por ese cambio. Es muy importante saber que lo primero que Dios nos pide para llegar a Él es nuestra conversión. Vamos a leer una cita en la Sagrada Escritura, en el libro de San Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 17. Los invito a que en su casita también participen con las citas bíblicas. San Mateo 4, versículo 17. Y dice así: desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Vamos a repasarlo. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Palabra de Dios. Muy bien. Ya nos dimos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo nos invita a la conversión, nos invita a transformarnos, a cambiar, a ser mejores, a ser diferentes. Esto es de manera particular muy importante, porque pienso yo, ¿cómo puedo entrar a una casa limpia si traigo los pies llenos de lodo y el cuerpo sucio? No se puede, porque entonces nosotros ensuciaríamos ese lugar. Por lo tanto, para ganarnos el reino de los cielos, necesitamos cambiar eso que traemos sucio, los zapatos, la ropa. ¿Qué tenemos que hacer primero? Decidir entrar a ese lugar y también hacer lo correspondiente para poder entrar, es decir, bañarnos, cambiarnos de ropa, perfumarnos y ahora sí, felizmente podemos entrar a ese lugar que ya está limpio, que obviamente no podía recibirnos si nosotros estábamos sucios. Eso es algo también que pasa en nuestras vidas.
Comúnmente, cuando no tenemos a Dios, estamos sucios. Y a veces, por lo menos a mí me es muy difícil estar limpia, porque aunque tengo algunos años ya en el servicio a Dios, no estoy completamente cambiada. Yo creo que en mi vida llevo nada más un 5% de cambio, entonces me falta un 95% de cambio. Quiere decir que sigo siendo obviamente imperfecta, gritona, enojona, grosera probablemente, a lo mejor envidiosa, orgullosa, pero sí tengo conciencia de eso y quiero ir avanzando como el gusanito hacia un cambio continuo, en donde yo no me avergüence de mis fallas, sino que por medio de la ayuda de Dios pueda yo ser distinta para que Él se sienta feliz por mi cambio. ¿Tú qué dices, Ruth? ¿A ti te gustaría cambiar y ser diferente? Sí. ¿Por qué? ¿Te sentirías más feliz? Sí. Está un poquito nerviosa como yo, pero espero que se esté entendiendo lo que tratamos de decirles. Si nosotros decimos únicamente, sí creo en ti, Señor, tengo fe, te voy a seguir, pero seguimos siendo las mismas personas, no sirve de nada, porque solamente son palabras. En cambio, si nosotros decidimos seguir a Jesús, que es nuestro amigo, podemos dar ejemplo de que sí estamos cambiando. Por ejemplo, Ruth, si tú en tu casa con tus hermanos estás peleando constantemente, ¿eso es un ejemplo de que estás cambiando? No. ¿Qué tendrías que hacer o qué tendrías que dar a conocer o cómo te tendrías que comportar tú para que nosotros sepamos que sí estás en un proceso de transformación de gusanito a mariposa? Bueno, pues yo haría primero no pelear con mis hermanos y compartir con mis hermanos. Exactamente. Ajá, muy bien. Así como ustedes, niños en su casa, si ustedes tienen hermanos y comúnmente pelean con ellos, bueno, puede ser que sea algo común, pero si ustedes se pelean con sus hermanos, no se hablan, se golpean, se insultan, pues ya no es algo tan común ni tan bueno, porque sus papás se sienten tristes y los hermanos también sienten coraje o a lo mejor tristeza, exactamente, Ruth. Entonces, ¿ustedes cómo empezarían su cambio? Pues primero decidiendo que ya no harán esas cosas y que si llegan a pelear y ustedes son los culpables o iniciaron ese conflicto, ¿tú qué harías? Disculparme. Pedir disculpas, ser grosera o ser amable. Ser amable. Ajá, es como las palabras que son contrarias. Ya no quiero ser negro, ahora quiero ser blanco. Ya no quiero ser frío, ahora quiero ser cálido. Ya no quiero ser grosero, ahora quiero ser amable. Ajá, es transformarse. Me acuerdo de, por ejemplo, los superhéroes que salen en la televisión. Por ejemplo, una que sale mucho ahorita, que es Ladybug, que cuando quiere pelear contra el malvado, no puede pelear como persona común. Tiene que convertirse en ¿qué? En Ladybug para poder combatir a ese personaje que es grosero. Ajá, nosotros igual. En la tierra tenemos un enemigo que se llama Satanás o demonio o Lucifer y que no lo vemos porque a veces pues no lo vemos, pero sí podemos saber que él está ahí tratando de hacernos caer, de alejarnos de Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues peleando en la familia o estando nada más con el teléfono. Preferimos estar con el celular o con la tablet. O luego no quieres ir a misa. Exactamente. O te duermes. O ¿tú haces oración cuando te duermes, antes de dormirte, Ruth? Sí, yo sé. Ajá, pero a veces
No hacemos oración antes de dormirnos. Y cuando te despiertas, nos gana la flojera y nos vamos a dormir. Ajá, a veces eso pasa, ¿verdad? Y cuando te despiertas, das gracias a Dios, Ruth. Sí. Ajá. Entonces, Dios quiere que nos acerquemos para luchar contra ese enemigo malo que tenemos en el mundo, que es el diablo. Ajá. Tenemos que tener la fuerza y la transformación. ¿Y quién nos va a dar esa fuerza y esa forma de ser diferentes, de transformarnos? Dios. Dios. Para eso es importante entonces aceptar su amor y decidir ser diferente, decidir cambiar. La conversión es un cambio interior, es un cambio en el corazón. No quiere decir que nosotros vamos a ser ahorita, por ejemplo, Ruth y Susana, y cuando nos transformemos nos vamos a convertir en Super Saiyajin. No, más bien es que sigo siendo Susana, sigue siendo Ruth, pero con un corazón nuevo, con un corazón grande limpio, para amar, un corazón limpio, puro, en donde los sentimientos sean manejados más bien por los mandamientos de Dios, ¿verdad? Esos poco a poco nosotros, niños, tenemos que irnos aprendiendo, porque son parte de la ley de Dios, parte de su palabra, parte de lo que Él quiere que nosotros hagamos para que podamos ser felices, ¿sí? Entonces, ese cambio ya dijimos que es de la mente y del corazón. No es nada más físicamente, de forma externa, ¿no? Porque les digo, nosotros no vamos a transformarnos así como los superhéroes, pero sí nuestro corazón va a cambiar y eso se va a reflejar en nuestras acciones, ¿verdad, Ruth? Ok, bueno, tenemos que ser diferentes en esa manera grosera, egoísta, envidiosa, ruda de tratar a los demás, ¿sí? Y convertir esas formas inadecuadas en formas adecuadas, ¿ok? Entonces, en su casita ustedes tienen que ir viendo, como haciendo una lista de características que ustedes tienen en su persona. O sea, las malas y luego las buenas. Exacto. ¿Cómo podemos transformar esas características incorrectas en características buenas y de servicio para los demás? Dice nuestro Señor Jesucristo que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y quién es nuestro prójimo, Ruth? Prójimo quiere decir próximo, el más cercano. Entonces, en tu casa tú, el más cercano es tu hermano o tu hermana. Si no tienes hermano o hermana, pues la mamá o el papá o el abuelito o la abuelita, con quien tú vivas. ¿Cómo nos comportamos con esas personas? Mal o bien, ¿no? Si tú eras grosera con tu abuelita o grosero con tu abuelita, bueno, entonces poner, abuelita, o quien sea, a poner, por ejemplo, soy grosero con un miembro de mi familia y en otro apartado van a poner, ahora seré amable con mi familiar. Gentil, exactamente. Si antes no compartía, bueno, pues ahora voy a tratar de compartir. Si antes decía muchas groserías, muchas peladeces, bueno, pues ahora en vez de decir esa peladez, voy a decir una palabra amable, tierna, dulce, amorosa. Si antes no hacía la tarea, pues ahora sí la voy a hacer. Si antes no me gustaba leer y es importante para la escuela, ahora voy a leer. Es decir, esas pequeñas cosas que podemos ir cambiando son las que nos van a ayudar a ser diferentes y mejores personas. Todos los seres humanos nacemos en pecado porque es algo que se heredó de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero gracias a Dios, pues en el bautismo borramos eso. Pero ahorita nosotros, pues los que van a hacer la primera comunión ya fueron bautizados años atrás. Y ahorita para poder acercarse a Cristo, para poder comer su cuerpo y su sangre, debemos de estar limpios. ¿De dónde? ¿Limpios de dónde? De tu corazón y de tu mente. Y para eso tenemos que renunciar al pecado, renunciar a lo malo,
renunciar a lo que es contrario a Dios, ¿sí? Es decir, el pecado, las acciones malas que cometemos, nos llevarán únicamente a la muerte. Es decir, Ruth, si tú te robas algo, ¿cuál será la consecuencia de ese acto? O te cobrará, ¿no? O te cobrará a lo mejor a quien le robaste, o hasta te puede golpear, o hasta te puede lastimar de otra forma, o metes a tu familia en conflicto. Entonces, ese pecado lo único que nos va a traer son consecuencias malas, así como el gusanito que tenía una vida terrible porque pues los pájaros se lo querían comer, las personas lo querían aplastar, era una vida difícil, era una vida dura y triste. Imaginemos que nosotros somos ese gusanito y que el pecado hace que nosotros tengamos muchos peligros. ¿A ustedes les gustaría vivir en peligro constante? ¿A ti te gustaría vivir en peligro constante? No. ¿A ti cómo te gustaría vivir? Libre. Libre y en paz, ¿verdad? Y para eso, ¿qué necesitamos? Abandonar el pecado y estar en gracia. Y la gracia solamente la da nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que tomar la decisión de ser diferentes, de dejar las cosas malas, las cosas incorrectas, a las buenas, y llegar a las buenas y a las correctas. Entonces, cuando nosotros decidimos eso, pues Dios nos va a comenzar a dar todos los medios para continuar avanzando, así como el gusanito, para continuar caminando, para llegar a ser lo que esta oruga es la mariposa. Ella pasó por muchas dificultades, ¿se acuerdan? Que tuvo que pasar por terrenos pedregosos, también la querían seguir aplastando, los pájaros la querían comer, pero pues pudo lograr el objetivo de transformarse, de cambiar. También nosotros podemos hacerlo, solamente tenemos que aceptar el cambio y pedirle a Dios que nos ayude. Yo les puedo asegurar que cuando ya decidimos ser diferentes, decidimos transformarnos, va a ser alegría y felicidad en nuestra vida, pero no siempre, porque aunque estemos cerca de Dios, puede haber dificultades, puede haber tristeza, y eso no nos debe de desanimar, porque lo importante es saber que siempre Dios está con nosotros. Muchas veces nos dicen, si tú cambias y te conviertes a Dios, siempre vas a ser feliz. Pero no, o sea, en la vida también hay momentos en los que vamos a estar tristes. En la vida también hay momentos en los que vamos a tener problemas, en los que vamos a llorar, en los que nos vamos a desesperar. Pero estando Dios con nosotros, podemos sobrellevar eso, caminar, avanzar y llegar a la meta final, que es Cristo. Ese es nuestro destino, ese es nuestro punto que debemos alcanzar, la unión con Cristo. Ustedes pueden, si han visto la película de la Pasión de Cristo, pueden ver que Cristo, pues, en donde va recordando su vida, primero, pues, él vivía con su mamá, trabajaba la carpintería, y ya después se fue al desierto 40 días y 40 noches para orar y ayunar y poder tener esa fuerza para predicar la palabra de su papá Dios. Pero ya cuando los fariseos se enojaron, pues lo apresaron y fue cuando empezó su camino hacia la cruz. Él pasó momentos muy difíciles, pero él siempre pedía la ayuda de Dios Padre para que le diera fuerza y él pudiera seguir adelante. Porque si él no hubiera llegado hasta la cruz, nosotros no seríamos libres, aún seríamos esclavos del pecado. Y fíjense que muchas veces nosotros teníamos a lo mejor la cadena en el pie amarrada a la pared, pero ya Cristo vino y la abrió. Pero como estamos tan acostumbrados a lo malo, aunque ya la cadena esté abierta, no nos movemos de ese lugar. No, debemos de dejar esas cadenas y avanzar hacia Dios, avanzar hacia la verdad. Entonces, es muy importante conocernos, saber que tenemos acciones
inadecuadas, pero que también Dios nos puede dar la fuerza para cambiar esas acciones a cosas favorables y que de esas cosas malas que antes hacíamos podemos aprender que nos traen también consecuencias malas y que cuando nosotros cambiamos eso nos va a traer consecuencias buenas, correctas. Cuando cambiamos, nos transformamos de vivir en la oscuridad a la luz. Ajá. Vivir en pecado significa eso, estar en oscuridad, estar ciegos, no saber hacia dónde dirigirnos, no saber hacia dónde poner la mirada. Pero cuando aceptamos el camino de la transformación, entonces pasamos de las tinieblas a la luz y ahora sí sabemos hacia quién dirigir nuestra mirada. ¿Tú hacia quién vas a dirigir o diriges tu mirada? Hacia Dios. Entonces, en su librito hay una apartado en donde van a clasificar las obras que hagamos en nuestra vida. Dice el cuadrito, obras de la luz y obras de las tinieblas. Entonces, ustedes van a anotar ahí la clasificación de esas obras, ya sea si son el pecado, que es oscuridad, o si son de la luz, pues que es la verdad. ¿Ah? Ahí van a poner, por ejemplo, en las obras de la luz, una velita a cada lado. Y en las otras, pues si quieren una nubecita gris. Ahora bien, nosotras como seres humanos tenemos que comprometernos a hacer un cambio, porque tampoco vamos a esperar que los demás sean diferentes para nosotros ser diferentes. Cristo no esperó a que el mundo se transformara y lo aceptara para él llegar a la cruz. Entonces nosotros niños también tenemos que tomar esa decisión. Ustedes en su casita, por favor, piensen en una obra buena que van a hacer durante la semana. Anótenla en su cuaderno y pónganla en práctica. Y cuando estén realizando esa obra, ustedes piensen, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado de hacer esa obra buena para los demás? ¿Y qué les hizo sentir realizar una obra buena? La que ustedes quieran. Por ejemplo, yo que soy explosiva y que me enojo con facilidad, voy a tratar de esta semana ser más paciente y menos explosiva y menos gritona. Ustedes en su casa decidan qué es lo que van a hacer para que así podamos llevar a cabo ese proceso de transformación. Bien. Es importante saber también que el proceso de cambio es un poquito lento. A lo mejor en la semana sí me enojo, pero ya no me enojé toda la semana. De 7 días que me enojo, a lo mejor ya nada más me enojé 6. Y para dentro de otra semana, a lo mejor ya nada más me enojo 5. Y así. Es constante, no es de un día para otro. Entonces, no se desesperen si en la primera semana ustedes pues no pueden lograr todo lo que se propusieron. Quiero contarles otra historia de alguien que en su tiempo perseguía a los cristianos. ¿Quiénes eran y quiénes somos los cristianos? Pues los que seguimos a Cristo. Ese personaje se llama Saulo de Tarso. Este personaje era un soldado que participaba con los romanos matando a la gente cristiana, a la gente que creía en Dios. Siempre estuvo en contra de las personas que se convirtieron, que creyeron en Dios y se acercaron a Cristo. Y mató mucha gente. De hecho, cuando el primer mártir, es decir, la primera persona que dio la vida por Cristo murió, que fue San Esteban, Saulo estuvo ahí de testigo y fue quien hizo que lo mataran. Entonces, Dios tenía algo maravilloso ahí, porque mientras Saulo
iba a dirigirse a otro lugar para seguir matando cristianos, iba por el camino de Damasco, así se llama. Dios lo encuentra y se le aparece como una gran resplandor de luz. Esa luz lo deja ciego y ahí le dice la luz, de la luz sale una voz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo pues se queda así pensando, pues él ya sabe entonces que es Dios, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Se queda ciego y la voz le dice que se dirija a otro lugar en donde van a curar sus ojos. Se dirige a ese lugar, queda curado y desde entonces ya no es Saulo, ahora es Pablo, San Pablo, que fue uno de los predicadores más eminentes y que gracias a él tenemos muchos libros de nuestra Sagrada Escritura. Es una historia muy bella porque de ser perseguidor de cristianos se convirtió, se transformó en predicador de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios, y logró que muchos corazones heridos, rotos y sucios se transformaran a corazones abiertos al amor de Dios, limpios, dóciles, gentiles y llenos de esperanza porque Cristo habita gracias a Él en sus corazones. Bueno, el tema es muy cortito y espero que no se hayan aburrido, que nos hayan comprendido y sobre todo que tomen la decisión de ser diferentes, de cambiar, para que así podamos de verdad permitir que Cristo habite en nuestro corazón y darlo a conocer a los demás. ¿Qué nos puedes decir más, Ruth? Porque ya casi terminamos. ¿Que sigan adelante los niños? Sí, que no se cansen de luchar, porque Dios siempre está con nosotros. Y pedir la intercesión de nuestra mamá, María Santísima, la Madre de Jesús. Las mamás siempre están al pendiente de sus hijos. Y bueno, cuando no lo están, pues tenemos a nuestra Madre del Cielo, que también está al pendiente de nosotros y nos lleva de la mano hasta su Hijo, Jesucristo. Vamos a dar gracias por este tema, esperando que ustedes logren tener a Cristo en su corazón y que en sus familias reine el amor de Dios. Te damos gracias, Padre del Cielo, por esta pequeña reflexión que hemos tenido hoy. Ayúdanos a transformar nuestro corazón, a convertirlo en ti, a ser fieles seguidores tuyos. Ayúdanos a conocerte, a seguirte, a servirte y amarte hasta el fin. Y enséñanos que la conversión es un proceso continuo que nos lleva hasta tu presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No hay tarea, nada más lo que yo les indiqué, que hagan la obra en la semana y pues que sean muy felices y muy buenos pidiendo la ayuda a Cristo Jesús. Que tengan un maravilloso sábado. Gracias.